La historia de muchas naciones no se escribió con una sola pluma, sino que es un palimpsesto, un documento donde se borró y se volvió a escribir sobre lo anterior. Existen países que vivieron múltiples colonizaciones, cada una dejando una capa profunda de leyes, idiomas y conflictos que definen su identidad hoy. Filipinas es el ejemplo perfecto. Se dice que pasó 300 años en el convento y 50 en Hollywood. España administró el archipiélago durante más de 3 siglos, dejando como herencia principal la fe católica y una estructura de propiedad terrateniente. Esta era creó una élite educada en español, los ilustrados, que sentaron las bases del primer nacionalismo filipino bajo la corona de Castilla. En 1898, tras la derrota española, Estados Unidos compró el archipiélago por $20 millones. Comenzaba una transición traumática. La guerra filipino-estadounidense costó cientos de miles de vidas, un capítulo a menudo olvidado de la expansión imperial norteamericana. Los estadounidenses trajeron la asimilación benevolente, imponiendo el inglés y un sistema educativo masivo que cambió la lengua de la nación. Hoy, el sistema legal filipino es un híbrido único en el mundo, una mezcla de derecho civil español y derecho consuetudinario anglosajón. La brutal ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial añadió otra capa de resistencia y trauma antes de la independencia final en 1946. En Sudáfrica, la colonización múltiple fue una competencia violenta entre dos potencias europeas, los holandeses y los británicos. Desde 1652, los Boers establecieron una cultura agraria calvinista y el idioma Afrikaans, con una visión del mundo de jerarquía racial rígida. Su sentido de derecho divino sobre la tierra chocó frontalmente con los intereses estratégicos de la siguiente potencia en llegar. Los británicos ocuparon el Cabo para proteger sus rutas hacia la India, trayendo consigo el pragmatismo comercial y la abolición de la esclavitud. Esto provocó el Grand Trek, una migración masiva de Boers hacia el interior que culminaría en las sangrientas guerras de los Boeres. El apartheid fue, irónicamente, el compromiso político para unir a blancos británicos y afrikaners a costa de los derechos de la mayoría negra. Combinó la eficiencia administrativa británica con la ideología de supremacía racial de los primeros colonos holandeses. Vietnam es un caso único de resistencia milenaria. Durante casi 1000 años fue parte de los imperios chinos, heredando su burocracia y filosofía. El confucianismo y el sistema de exámenes estatales chinos formaron la columna vertebral de la administración vietnamita durante siglos. En el siglo XIX, Francia conquistó el país buscando una ruta comercial. Trajeron el catolicismo, el pan baguette y la arquitectura parisina. Un cambio crítico fue el Quoc Eng Yu, el alfabeto latino que reemplazó a los caracteres chinos, facilitando la alfabetización, pero rompiendo con el pasado clásico. Tras la salida francesa, el sur de Vietnam cayó bajo una fuerte influencia militar y cultural estadounidense durante 2 décadas de conflicto. Hoy, el sincretismo es total. Desde la gastronomía hasta la mentalidad pragmática, Vietnam es el resultado de siglos de absorber e integrar imperios. La ciudad de Malacca, en Malasia, es una lección de estratigrafía colonial. Su ubicación estratégica la hizo deseada por 3 potencias sucesivas. Primero llegaron los portugueses en 1511, buscando el monopolio de las especias. Construyeron fortalezas y dejaron una comunidad criolla que aún hoy habla portugués. En 1641, los holandeses expulsaron a los portugueses, trayendo el calvinismo y la administración de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Finalmente, los británicos tomaron el control en 1824, a través de un intercambio de territorios con Holanda, consolidando la Malasia moderna. El resultado es un mosaico único reconocido por la UNESCO, donde cada imperio construyó sobre los cimientos del anterior. Taiwán también vivió la colonización múltiple. Tras breves periodos holandés y español, pasó siglos de abandono bajo la dinastía Qing. Pero en 1895, Japón tomó la isla y la convirtió en una colonia modelo, invirtiendo masivamente en ferrocarriles, salud y educación técnica. A diferencia de otras regiones, en Taiwán el periodo japonés se percibe como la era de la modernización industrial frente al pasado dinástico. Tras 1949, la llegada del gobierno nacionalista chino y el apoyo de Estados Unidos añadieron otra capa de modernización capitalista acelerada. Al analizar estos casos, vemos patrones claros. El primero es la hibridación legal, países con sistemas mixtos, flexibles pero complejos. Estas naciones suelen ser puentes entre mundos, capaces de navegar diferentes marcos legales heredados de sus múltiples colonizadores. Segundo, la fragmentación lingüística. La presencia de varias lenguas coloniales suele elevar una lengua indígena como el único vínculo unificador.
O, por el contrario, entroniza al inglés como una lengua neutral para evitar favorecer a uno de los antiguos grupos coloniales sobre otros. Tercero, la evolución económica por capas. Las primeras potencias, como España o Portugal, se centraron en la extracción de recursos y la religión. Las potencias posteriores, como Reino Unido o Estados Unidos, trajeron infraestructuras modernas construidas sobre sistemas de tierras semifeudales. Pero estas transiciones no fueron gratuitas. Cada cambio de soberanía significó nuevas purgas administrativas y crisis de identidad nacional. Generaciones enteras tuvieron que aprender nuevos idiomas y leyes cada pocas décadas, creando una resiliencia forzada pero profunda. La arquitectura es el testigo más fiel. En estas ciudades, las piedras cuentan historias de imperios que se creían eternos pero fueron reemplazados. Caminar por sus calles es como leer un libro de historia viva, donde cada esquina revela una influencia cultural distinta. La educación fue el campo de batalla de las mentes. Cada colonizador intentó borrar la huella del anterior, fracasando en gran medida. Ese fracaso generó una riqueza intelectual única, ciudadanos que comprenden la complejidad del mundo mejor que nadie. Sin embargo, también heredaron conflictos. Las fronteras trazadas por administraciones sucesivas suelen ser zonas de fricción permanente. Las disputas de tierras que empezaron con una encomienda española pueden seguir vivas bajo una ley de propiedad estadounidense. A pesar del trauma, estos países poseen una ventaja en el siglo XXI, una capacidad innata para la hibridación y la adaptabilidad. Su historia de múltiples influencias los convierte en los nodos naturales de una red global que ya no reconoce un solo centro. Ser una colonia múltiple es haber sobrevivido a la ambición de muchos para terminar encontrando una voz propia y poderosa. Son naciones que demuestran que la identidad no es una roca estática, sino un río que se enriquece con cada afluente que recibe. Entender estas capas de historia es fundamental para comprender las tensiones y las oportunidades del mapa geopolítico actual. Gracias por acompañarnos en este viaje por la estratigrafía de las naciones. La historia continúa escribiéndose hoy. Si te ha gustado este análisis, suscríbete para más contenido profundo. ¿Qué capa de historia ves tú en tu propia ciudad? Comenta abajo.